Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Hola, hola a todos los que se conectan a esta hora a nuestra transmisión en vivo por 1290 AM, La Voz de las Estrellas, por nuestra página web www.morada.co/radio y por nuestro Facebook Live en la fanpage de Morada Colectivo, pero también saludamos a todos los que nos escuchan por diferido en los podcasts que montamos por el resto de nuestros canales, Mixcloud, YouTube, el video que queda en Facebook y que nos acompañan en la sintonía de la actualización local de Medellín, que está pasando en esta ciudad con el poder, pero también con el placer. Le doy la bienvenida hoy a estas voces que nos acompañan, York y Valentina. Muy buenas tardes para todos y toda nuestra compañera coordinadora de redacción, Laura, está por ahí en su labor periodística, pero igual traemos muchas noticias, un noticiero un poco especial con muchas voces también, a pesar de que en Facebook Live no nos estén viendo a muchas personas. Este noticiero trae sin duda un montón de editores y editoras de ciudad. Los invitamos también a que estén interactuando con nosotros y las noticias de hoy a través de nuestras redes sociales, @moradamed en Twitter, Instagram moradamed, y bueno, también ya tenemos nuestra pregunta de numerales para una tarea: útil o inútil votar en este país o en esta ciudad. Nos responden el por qué, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales o de nuestro número de WhatsApp, que es 350-666-8436. Buenas tardes, Valen. Hola, buenas tardes para todos en cabina y para todos nuestros oyentes. Un feliz ombligo de semana. Excelente. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Como les estaba comentando, hoy tenemos un noticiero especial. Iniciamos como siempre con nuestra sección habitual No Copio. Luego estaremos conversando sobre unas desplazamientos. Ayer, ¿qué fue lo que hoy? Estás cultivando muchas malas pronunciaciones. Es que estoy inventando nuevas palabras. Desplazamientos en Altavista. Además tenemos algunas voces también de estudiantes de El Poli, quienes nos traen sus historias. Y bueno, también hablaremos y tendremos aquí el podcast que traen editores y editoras de ciudad sobre una entrevista a una chica que se hace llamar trabajadora social del centro de la ciudad y que es venezolana. Y bueno, invitamos entonces a la gente que siga ahí conectada con nosotros a través de este noticiero, por ahí, por nuestras bandas y por los lados donde nos están escuchando. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. El día de ayer en la ciudad de Medellín fue asesinado May Alexander Sepúlveda Jiménez, un joven de 23 años en el barrio Moravia, Comuna 4 de la ciudad, y John Hander Flores Barbosa en el barrio Corazón, Comuna 13. Ayer ya ajustábamos 500 homicidios y con estos dos seres amados que perdimos el día de ayer, llegamos a la cuenta de 502 asesinatos en la ciudad de Medellín en lo que va transcurrido del 2019. Seres amados que nos harán falta cada hora, cada día, cada semana en esta ciudad. Queremos dedicarles un minuto de vida porque nada justifica el homicidio.
tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. Y es que la situación de Medellín es bastante grave mientras la administración actual se encuentra entregando resultados de los buenos actos que hicieron durante estos 4 años, diciendo que han aumentado bastante las denuncias, lo cual se traduce en confianza a la institucionalidad y que también hay una reducción de hurtos y demás. Lo que nosotros nos encontramos en los territorios de la ciudad y la percepción que tienen las personas de la seguridad de Medellín es otra cosa bien distinta. Y es que precisamente en Altavista la situación de violencia que viene ya desde hace rato, años inclusive, sigue persistiendo. No es solamente el asesinato del chico de 16 años que decíamos ayer, sino que en lo que va transcurrido del año han sido asesinadas 33 personas en el corregimiento de Altavista, 33, esos son bastantes personas. Y el día de ayer, después del asesinato de este chico de 16 años, comenzó un desplazamiento masivo en el sector de Manzanares del corregimiento de Altavista. Fue necesario sacar a 16 personas del sector, 9 niños y 7 adultos, ante las amenazas de combos que se pararon en las puertas de estas personas a exigirles su desplazamiento. Las personas activaron el protocolo de nada justifica el homicidio, que funciona en la línea del 123 social, en la línea de emergencias de la ciudad de Medellín. El protocolo funcionó, pero es claro que necesitamos más acciones en el sector porque Altavista está en una grave crisis humanitaria con un alto número de personas desplazadas y un alto número de personas asesinadas. Ahí es importante entonces que todos abracemos Altavista. Altavista es un corregimiento de la ciudad de Medellín que está bastante olvidado y que termina estando todo lo que sobra de la ciudad en este sector. Si la ciudad necesita quemar pólvora que incauta, lo hace en el corregimiento de Altavista. Si la ciudad necesita una perrera municipal y no tiene dónde ponerla, la pone en un predio de Altavista, pero no hay en realidad una presencia institucional en el sector que mejore las condiciones de vida de los habitantes y de los vecindarios de este corregimiento. Que dice Vale que le toca vivir la cotidianidad de este sector, cómo es la movilidad, el transporte público, cómo es vivir en el corregimiento, cómo se vive también la noche y cómo se empieza a mediar todo este tema de ser joven con la violencia que está viviendo el corregimiento. Bueno, pues yo creo que eso es algo que nos hemos tenido que ir acostumbrando los que vivimos allá, digámoslo así. Ya pues toda la vida, digámoslo así, viendo violencia y viviendo en ese entorno que pues uno se tiene que acostumbrar. Y pues muy triste, sí, muy triste porque los habitantes oriundos del territorio pues nos sentimos muy felices y contentos, nos encanta, nos parece el lugar más hermoso. Pero como decís, Dani, Altavista está lleno de sobrados no solo de la administración, sino también de la gente. O sea, todas las personas que llegan de distintos lugares van a parar allá. Y son estas personas las que empiezan a formar el caos. Entonces, no sé, o sea, nos toca acostumbrarnos. El hecho de ser joven es algo muy crítico también, digámoslo así, porque o te unes o te vas. Entonces es muy triste. Bueno, ahí dime, George. No, que a esto se le agrega... Ay, censurado. Ya. Que a esto se le agrega además que Altavista es un municipio en el cual se debe tener... Un corregimiento, perdón. En el cual se debe tener una estrategia muy clara porque bueno, está muy dividida, el corregimiento está muy dividido por las montañas, entonces
lograr también que la institucionalidad se tome las diferentes zonas del corregimiento es importante y bueno, lo que uno nota o lo que ha notado en las instituciones es que no se dedican a pensarse ese territorio estratégicamente. Y como dice Vale, es un muy buen vividero. Altavista es un corregimiento hermosísimo y que yo creo que es uno de los corregimientos que en este momento más aire limpio tiene, porque tiene una vegetación bien pronunciada, las cuencas, y además tiene también mucha cultura. Hay que nombrar un montón de cosas que pasan en Altavista, como los Pantolocos y otro montón de organizaciones culturales, comparsas que hacen parte del corregimiento que en este momento le están dando vida, pero también este es un espacio para hacer la denuncia y hacer ese llamado a la institucionalidad de que hay que hacer algo más, que vienen sucediendo varios hechos en el corregimiento que son muy graves y que no le hemos dado la importancia que se debe. Por ejemplo, que exploten granadas en las casas, y eso nos está pasando como normal, como que así es. Sí, yo creo que algo que mencionaste es la división. Yo creo que eso es lo que nos hace más diferente de todas las comunas y corregimientos de Medellín, porque estamos muy divididos. O sea, por ejemplo, el Morro, que hace parte de Altavista, está acá en San Javier y lo reconocen como un barrio de San Javier, cuando no es el Morro Corazón Travesías es una de las cuencas de Altavista. Pero digámoslo así, por su lejanía a la parte central, que es donde le correspondería ir a todas las personas a hacer sus diligencias, pues entonces ellos vienen y las hacen acá a San Javier. Igual, digámoslo así, para los que vivimos en el Manzanillo, entonces nos queda más cercana la parte de Belén, el Parque de Belén. Entonces yo creo que eso también ha hecho que la administración se lave un poquito las manos, porque entonces no, ellos están así divididos, entonces todo es súper complicado. Pero yo pienso que ha sido falta de interés y yo siempre he visto como una exclusión. O sea, como lo decís, allá la parada cultural está muy bien establecida. O sea, hay muchísimos grupos culturales, artísticos, de niños, de adultos mayores, y pues eso a la alcaldía no le importa. Yo pienso que ellos deberían pegarse de eso y fortalecer todas esas iniciativas, digámoslo así, porque eso es lo que ayuda a los jóvenes. Claro. Esa es la salida, digámoslo así, de la violencia o de estas manos criminales que se arrastran a los jóvenes así ellos no quieran, porque es que así uno no quiera le toca, es eso, o irte. Pues claro. Mira, 16 familias, y de esas 16 sumémosle las que no denuncian, las que se van sin decir nada por miedo, o las personas que matan y simplemente ya se quedaron ahí. Entonces es muy grave. Sí, y ya precisamente que se acercan elecciones este próximo domingo, hay que tener muy en cuenta esos discursos que están teniendo los candidatos con todos los territorios de la ciudad. A mí me parece que son discursos muy urbanos, como que solamente mencionan las 16 comunas de Medellín, pero realmente Medellín tiene 21 territorios que son esas 16 comunas urbanas y 5 corregimientos que también necesitan toda la atención del gobierno local. Y si de pronto empiezan a mencionar corregimientos, pues el corregimiento de Santa Elena lo mencionan pues como un fuerte turístico y demás, y de pronto San Cristóbal por la cercanía a San Javier, y que San Javier pues también está siendo un sector muy turístico por el tema de los grafitis, de las escaleras y demás, pero entonces los otros corregimientos como que van quedando invisibilizados en estos programas y planes de gobierno que nos están proponiendo los candidatos. Entonces hay que estar ahí muy pendientes, haciendo veeduría de que el que quede o la que quede esté muy pendiente de absolutamente todas las necesidades de cada uno de los territorios de Medellín. Este es entonces el panorama que se está viviendo hoy en Altavista. Vamos a seguir cubriendo este tema y bueno, haciendo veeduría también de qué está haciendo el equipo de la unidad de víctimas, personería y demás autoridades y entidades en este sector
que ya tiene varios llamados de crisis humanitaria desde hace rato. Entre otras noticias, estamos esta semana y bueno, ya desde hace ratico con la movilización estudiantil. ¿Qué pasó ayer, Yorkie? Sí, el día de ayer se presentaron manifestaciones a las afueras del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Los estudiantes del Poli realizaron plantones donde tenían dos objetivos en específico. Uno era reclamar el cumplimiento de los acuerdos con el que se llegó con el gobierno nacional en diciembre del 2018, y el otro era acabar la represión violenta del Estado. En contexto, es que el gobierno nacional prometió en diciembre del año pasado aumentar el presupuesto para las universidades públicas para el pago de deudas e inversión también, obviamente, para la educación superior en un 4.5, bueno, en el presupuesto total que se entregaría por parte del gobierno nacional sería 4.5 billones de pesos. Vamos a escuchar a Juan David, este estudiante de comunicación audiovisual, Juan Pablo Díaz es de la Facultad de Comunicación, quien nos explica un poco sobre lo que fueron las manifestaciones el día de ayer en el Poli. Primero había tensión en la universidad porque se dijo que iba a haber un plantón, pero nos llegó un correo que decía como que no, que había normalidad académica, que eso no lo habían estipulado a partir de una asamblea y que no contaban con la gente de derechos humanos que necesitaba ese tipo de situación. Entonces pues efectivamente sí se realizó el plantón y estuvieron ahí los estudiantes deteniendo la vía de Las Vegas, pues como ahí parados, y rápidamente llegó el ESMAD a atacar a todo el mundo. Entonces todo el mundo ingresó en la institución, pues toda la gente que estaba en el plantón ingresó en la institución y y entonces los encapuchados empezaron a tirar piedras en contra del ESMAD. Ellos siguieron disparando pues, perdigones y toda la situación de eso, siguieron disparando los perdigones y la situación pues se puso más crítica. Entonces tiraron gases lacrimógenos y todos los capuchos seguían tirando piedras. Ya eso fue lo que pasó, pues más o menos los daños ocasionados sí fueron por lo general por el ESMAD, porque los encapuchados solo tenían piedras y ellos están disparando como unas especies de proyectiles muy grandes contra la gente como de dispersión, igual que tenían perdigones también. Eso, dañaron unos vidrios, mojaron pues todas las instalaciones, el techo de la portería estaba como un poco averiado, también la portería quedó un poco averiada por eso, pero pues en general fue la gente del ESMAD que llegó desde el principio a causar problemas. Principio a causar problemas el ESMAD, precisamente en este sentido, y con este último comentario de Juan Pablo Díaz vamos a escuchar el testimonio de un estudiante que fue atacado por el ESMAD en las manifestaciones el día de ayer, quien nos pide obviamente que cubramos su identidad y que también nos explica un poquito de lo que él estaba haciendo en el momento en que fue atacado. Yo estaba en la primera línea del conflicto, pues como esperando a acciones del ESMAD. El plantón se estaba haciendo de manera pacífica, sin ningún tipo de represalias contra los peatones o la ciudadanía en general, hasta que llegaron las fuerzas del ESMAD. En ese momento, todas las personas que estaban en el plantón tuvieron que entrar a la universidad, y pues esto le dio mano al ESMAD para hacer hostigamientos, y por parte de personas de la universidad pues también se estaban haciendo arengas, y pues nada, estuvo la cosa así hasta que en un momento alguien tiró una piedra y los del ESMAD se pusieron literalmente todos a gasear la universidad.
y ahí fue donde se armó el conflicto por parte de... Estuvieron gaseándonos al menos 2 horas, marcando con pistolas de paintball a ciertas personas. A mí mismo me dieron un perdigonazo en todo el pecho, que si hubiera sido una cosa más dura pudo haberme matado. Y pues nada, básicamente fue una mala práctica por parte del SMAT. No había necesidad de ser violentos por solo una piedra que a nadie le pegó. Además, pues de notar el hecho de que también dañaron muchos enseres de la universidad, o sea, como lo son las ventanas de los baños, dañaron un carro. Bueno, ahí estamos escuchando el testimonio de uno de los estudiantes del Poli que fue infelizmente atacado. ¿Qué piensan ustedes de que han salido varias noticias últimamente? Yo no sé si tratando de justificar algunos hechos o qué, pero diciendo que las movilizaciones, los plantones, las manifestaciones han venido aumentando no solo en el país sino en Latinoamérica. ¿Qué piensa Valen también y Dani sobre qué es lo que está aconteciendo con los estudiantes, por ejemplo, que ya han venido en la última semana, en los últimos días, varias manifestaciones? Yo creo que todo el tema del SMAT, y ya lo había mencionado en varias ocasiones, es todo un desperdicio, pues como tener todo ese personal formado para ser violento con la ciudadanía. Bueno, tienen pues como ese objetivo de menguar, ¿cómo se dice?, disturbios en la vía pública, pero yo creo que se empieza a desdibujar un montón este oficio del SMAT con el tema de que empiezan también a evitar la expresión de ciudadanos, en este caso como todo el movimiento estudiantil, frente a las denuncias que son muy claras, y es todo el tema de corrupción y de falta de recursos que se está viviendo en las instituciones públicas y también privadas, porque ese es otro tema que tenemos ahí pues como pendientes, y que yo creo que se está empezando a conversar de eso en esta movilización, y es el tema de la educación privada, como universidades privadas se van saliendo un poquito de esa veeduría pública, de que no les estén controlando sus recursos, entonces terminan cobrándole a los estudiantes lo que les da la gana, y termina un rector enriqueciéndose también, y que finalmente, bueno, los estudiantes terminan estudiando en instituciones privadas también, porque acceder a la pública no es que sea tan fácil. Es decir, hay estudiantes accediendo a educación privada no necesariamente porque tengan plata, sino porque no pudieron acceder a educación pública y luego les toca endeudarse para poder estudiar en el resto de universidades que hay. Y es un montón de cosas ahí que suceden, entonces luego llega el SMAT como a desprestigiar estas denuncias. Eso me parece que pues que el SMAT podría estar haciendo otras cosas en la ciudad, como por ejemplo atendiendo todo el tema del Altavista, podría ser una opción. Bueno, yo pienso que siempre he tenido ese pensamiento, es que la guerra no se combate con más guerra. O sea, aparte de eso, ellos ni siquiera están peleando, porque ellos simplemente están pidiendo que les cumplan sus derechos, solo es eso. Entonces yo pienso que lo que trata de hacer el SMAT es cubrir al gobierno, tapar para que no deje pues que la voz de los estudiantes se escuchen. Yo siento que ellos lo que quieren hacer es eso, porque entonces si ellos quieren evitar tantos daños, digámoslo así, pues entonces ¿por qué no mandan a la gente del SMAT que está también formada para pelear, no sé, a esos barrios donde se ven esas plomaceras tan hijo de madre? Porque entonces no los mandan para allá. O sea, no sé, hacer otra clase de trabajos, pero está muy bien que este estudiante haya podido decir que fueron ellos los que empezaron el caos, porque muchas veces también los medios de comunicación dicen es que hay los gamines estos, los estudiantes estos, que siempre están haciendo daños, pero no se ponen a ver las cosas realmente como son. Eso hace parte de una estigmatización muy grande que hay con
con los estudiantes, y es que claro, esta gente está haciendo un plantón, en cualquier momento se va a formar un peo, entonces mejor llamemos desde ya el ESMAD. Sí, y eso tiene mucho que ver con el tema del momento en el que permitieron que el ESMAD entrara a las universidades públicas, pues con el alegato pues que una universidad pública es de espacio público, por lo tanto pues el ESMAD puede hacer presencia, y eso ha generado un caos tremendo, como lo decía uno de los estudiantes, hasta dañaron enseres de la universidad. Eso es una cosa muy tremenda, y vamos a seguir también muy atentos a todo este tema de la movilización estudiantil, porque somos creyentes también de que esas denuncias se tienen que hacer, de que tenemos que pedir el derecho a la educación, y que no puede ser un derecho a medias, que el gobierno nos tiene que responder con muchos compromisos que no ha cumplido. Y el día de hoy, para cerrar esta emisión, aunque apenas vamos por la mitad, pero bueno, ya se van a dar cuenta un poquito cuando terminemos de escuchar este podcast y conversemos al final, ya acercándonos a la 1, tenemos una entrevista a Alejandra, trabajadora social del centro de Medellín. Es una venezolana que vive en Medellín, y que bueno, nos va a contar un poco de su historia en la entrevista que le hacen Editores de Ciudad y Laura Bayer. Y bueno, no siendo más, vamos a poner este podcast, esperamos que lo disfruten, y hace parte de la campaña Rompiendo el Cuero de la Xenofobia Juntos, porque nuestros hermanos y hermanas venezolanas son Latinoamérica igual que nosotros, y Medellín somos los anfitriones. Tenemos toda esa fuerza y toda esa potencia para recibirlos con todo el amor y cariño que se merecen. Mucho venezolano en Medellín, ¿qué importa? Vos sos el anfitrión. Somos buenos para dar la bienvenida y ser hospitalarios y hospitalarias. Ponte en sus zapatos. Los salseros y salseras somos anfitriones. La cultura es hospitalidad. Rompe las líneas que nos dividen. Hay muchos en común. Volvamos a pintar a Latinoamérica. Latina Estéreo, rompiendo el cuero de la xenofobia. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. Hola, hola, bienvenidos a este especial de contenido de Editores de Ciudad. Medellín hackeada por sus adolescentes. Hoy es viernes 18 de octubre de 2019 y los Editores de Ciudad, con un poquitico de mi asesoría, su profe Laura Bayer, visitamos Junín y nos encontramos con algunas historias de ciudad que desarrollaremos a través de esta maravillosa colección de podcast. En el día de hoy, en este episodio específico de este podcast, les traemos la primera historia de otra serie de vivencias de ciudad, presentada hoy en las voces de Andrés Felipe. Hola gente, ¿cómo están? Hablas con Tenshit. Hola, hablan con el poeta Juan José Orozco Guerrero Mira. Un saludo muy especial le deja Sunger Colmenares, Laura Saavedra y Luisa Ramírez. Hola, mi nombre es Margarita. Hola a todos los editores de ciudad. Contanos un poco, Andrés, de quién vamos a hablar hoy o cuál es esa historia que traemos para enamorar a los oyentes de Morada Estéreo. Una trabajadora social. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se la encontraron? ¿De quién se trata? Contanos un poco más. Se llamaba Alejandra, tiene 19 años, lleva 5 años en el trabajo. La encontramos en una panadería, fue curioso. Bueno, resulta que al principio fue un poco difícil porque se sentía un poco incómodo, la verdad, o sea, ver tantas personas trabajando allí era como un poco incómodo, dado que pues, es la primera vez que uno pasa por allí, entonces se sentían como todas las miradas de esa persona, pero a la final como que encontramos a Alejandra en una esquina y
y nos atrevimos a acercarnos a ella y obviamente presentarnos y a ver si nos da autorización de hacernos la entrevista. Y como ven, tenemos acá la noticia, entonces, no, pero lo Así que más... como dice Juanjo, tenemos los audios de Alejandra para empezar a escuchar un poquito de su historia. Antes de eso, ¿qué ibas a decir, Juanjo? Que lo que más a mí me dio miedo y euforia por ahí era como que la mayoría de personas de por allá te miran y como si, es una mirada como, ¿y este qué hace acá? O va a pagar, o está de paso, o simplemente está acá simplemente mirando, y como nos miraban con el cartel, con el Carné de el Morada carnet- Noticias. el carnet de Morada Noticias, la gente era como ahí mirando, hablando, y yo era como, ay, miércoles, ya, me morí. Y estoy acá vivo. Y vamos, gracias a eso, a esa valentía de los editores de Ciudad, a escuchar qué dice Alejandra, este personaje que ellos se encontraron en Junín y qué significa eso de ser una trabajadora social. Bueno, habíamos dicho que te llamabas Alejandra. Sí. ¿Qué edad tienes, Alejandra? 19. Cuéntame, ¿y qué tiempo tienes en esto de 5 trabajo social, años. como diríamos? ¿O cómo preferirías llamarlo? Trabajadora social. Trabajadora social. Entonces, tienes 5 años en este tipo de ámbito. Cuéntame cuál ha sido tu experiencia en este trabajo. ¿Muchos malos tratos? ¿Mucha discriminación? Pues sí, pues la gente siempre pasa así como con sus caras, menospreciándolo a uno, como tratándole de insultar a uno con miradas, pues lo Siempre que la habla la discriminación. gente fuera de acá, ¿sí me entiende? Cómo se expresan de nosotras las mujeres, pues de nosotras las que trabajamos en esto, cómo nos tratan, a veces por debajo nos dan menos opciones de, digamos, de posibilidades de conseguir un trabajo o de, pues muchas cosas nos privan de eso. Bueno, chicos, chicas, yo les quería preguntar cómo llegaron a ella, cómo fue ese proceso para acercarse, porque si ahorita precisamente decían como, no, es que hay muchas trabajadoras sexuales, porque la eligieron a ella, ¿qué les llamó la atención de ella? Estábamos caminando y ya estábamos harto de caminar tanto que estábamos al lado de una panadería y vimos una pelada que nos estaba riendo y ya Deichi se le acercó a preguntarle y ya después dijo que sí, dijo que no, ahí no, porque no había mucha gente. Entonces lo llevó como un poquito más arriba en la iglesia a hacer las preguntas. Creo que al principio ella dudó un poco. Nosotros le preguntamos que éramos de periodistas y que si nos aceptaba por la entrevista. Y ella al principio dudó un poco. Ella dijo, no sé. Y nosotros como, mira, es que si quieres va a ser anónima o como tú quieras. O sea, lo importante es que te sientas bien acá, lo importante es que tú te sientas cómoda. Y al momentico aceptó y dijo, listo, pero entonces vamos arriba un poquito más arriba porque aquí hay mucha gente. Entonces yo, dale. Y ella nos guió al lugar. Ella fue la que nos guió al lugar y creo que al principio sí estaba muy tímida, al principio sí estaba un poco tímida, pero ya luego se fue soltando y nos fue como comentando un poco más sobre su vida. Y la otra pregunta de cómo la elegimos a ella, o ya que habían tantas personas, fue que nosotros estábamos caminando y nosotros éramos como, bueno, hay que hacer una entrevista a esa persona, queremos entrevistar a alguien que trabaja en un prostíbulo, y pasamos de prostíbulo a prostíbulo con pena de preguntarle a alguien, y nosotros no, tenemos que preguntarle a alguien. Caminamos mucho y ya nos decidimos a lo fijo, a alguien de la esquina. Bueno, y Andrés, que lo vi por allí un poco más suelto, ¿qué piensa de cómo se vence esa pena? Porque vos no sos nada penoso. ¿O sí? Eso depende el lugar y los temas. O sea, ese tema no te da pena. No. ¿Y qué temas te dan pena? Así hablar más salir en público y de explicar algo, sí. Pero si de sexo, no. Y Sunger, ¿qué dice Sunger de cómo le fue, que le hizo tantas preguntas? Y vamos a escuchar más a lo largo de este pequeño programa. Mira, sí, por lo menos, si soy sincero, es
una de las primeras veces donde me toca un contacto directo con una persona que se dedica a este tipo de trabajo. Sí, no voy a negar que al principio fue un poco rudo elegir a la persona con la que aceptara hablar con nosotros, más que todo. Sí, ya después un momento que, luego de un momento en la conversación donde ya como que la muchacha inspiró confianza, se empezó a soltar un poco más y fue cuando pudimos concretar lo que era la entrevista como tal. Bueno, y Margarita y Luis, ¿qué opinan de este primer audio de Alejandra? Pues primero es como muy impactante la edad que tiene, los años que lleva y la edad que tiene, porque si tiene 19 años comenzó desde muy pequeña. Desde los 15, sí, 14. Entonces parece que las prostitutas que están trabajando en eso, están trabajando demasiado jóvenes. La familia a veces la obligan o porque les gusta o porque no tienen noción. Entonces eso una vez debe pensar, no tienen la culpa las que están trabajando eso porque a veces es su última recurso. Y tampoco es malo porque también es un buen trabajo, supongo yo. Yo creo que todo trabajo es honrado, o sea, yo creo que ningún trabajo es malo, todo trabajo es honrado, digo yo. Yo creo que hay ciertas situaciones que te llevan a eso. Por ejemplo, yo digo que haya alguna situación familiar o no sé, así que ella hubiese tenido, la llevó a ese trabajo. O simplemente hubieron influencias que le dijeron, no, mira, acá se gana más. Y entonces por eso digo que muchas toman la decisión de estar allí y también por la necesidad. También se considera que este no es un camino nada fácil, según lo que nos comentaba ella. Si seguimos escuchando un poco lo que es el audio, de repente nos damos cuenta de que, o sea, mientras más le inspiramos confianza, la muchacha se soltaba mucho más y nos contaba a profundidad, en realidad, cuáles eran las dolencias que se vivían al transcurso de su trabajo o de su dedicación. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos qué más decía Alejandra sobre su oficio? Te pregunto, ¿cómo empezaste a ejercer ese trabajo? Fue algo que me tocó hacer de un día para otro. Pues yo no tenía apoyo de nadie, tuve mi hija de 14 años y pues y como no tenía para dónde llevármela ni cómo tenerla, entonces una tía me dijo que me dijo que podía ser una opción. Me fui con ella a viajar a un pueblo, de 14 años fue que empecé, me fui con ella a viajar a un pueblo y ahí empecé. Súper fuerte la vida, ¿no? Sí, me tocó, de un día para otro, eso fue brutal para mí. Este asunto de querer salir de eso, ¿qué podemos comentar? También esa alternativa de vida, que a veces parece no haber otra opción. También podía trabajar en ¿cómo se llama eso de cámara? Webcam, modelo webcam. Pero aquí es donde quién gana más. Si alguien que alguien que trabaja en webcam o alguien que da su cuerpo. Lo que pasa es que también hay que ver como que lo que la persona ve más fácil o lo que tiene en el momento. Quizás en el momento que la persona se siente demasiado desesperada y no encuentra qué hacer en el momento, lo primero que hace es, mira, tienes este camino, por allí es donde se va, ¿ves? Esto es algo que hay que ver mucho también a la hora de criticar a una persona, pues. Pues de hecho yo ahorita escuchaba a Alejandra que decía como que no es que a mí me tocó de un momento a otro, me dijo una tía vámonos y es eso, parce, es como dice él, lo que primero, o sea, uno está buscando opciones, parce, y lo primero que se le salga, el camino como más fácil y más accesible. Para ese entonces es ese, y aparte muchas familias, pues acá en Medellín, el tema de la prostitución pasa de generación en generación. Entonces vas viendo que las chicas de 14, 13, 17 años van viendo en las familias, las mujeres adultas que ejercen esa labor, van viendo como un referente. Entonces pues se llega el día de mañana donde ellas se encuentran en la misma situación de necesidad, algunas igual, entonces dicen como bueno, si mi madre o mi tía o algún familiar mío salió adelante con eso, yo por qué no. Entonces es como
camino a seguir que les van pintando desde antes. Entonces eso no es como yo voy a decir, voy a ir a prostituirme porque estoy necesitada, no, porque es que si ven que funcionan otras personas, parce, también creo que ellas se lanzan a ese mundo. A veces... Y luego un ejemplo que están preguntando quién gana más, obviamente va a ganar más una de cámara, ya que en cámara a veces en una hora pueden ganar 70.000 pesos, porque no son ni siquiera de aquí Colombia, son de otros países, y en un día se pueden ganar 500.000 pesos. ¿Y qué dice Margarita? Yo creo que en eso de la modelo webcam y una trabajadora social hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque a la trabajadora sexual ella necesita el dinero inmediatamente, a la trabajadora webcam necesita que esperar una quincena. Y además finalmente la trabajadora webcam no se aleja mucho de, por ejemplo, trabajar en un call center, pues es una persona que pronto puede esperar un poquito más, que su situación no es como tan álgida en su hogar. Porque cuando Alejandra nos contaba, pues es que me dijeron vámonos. Eso es como cuando a los jóvenes del campo en el proceso, en este asunto de la guerra se los llevaban o para la guerrilla, para los paras. Eso es como vámonos y solucione su vida como pueda. No sé si la comparación cabe. ¿Qué dice Tati? Pues yo creo que, como decía ahorita, todo trabajo es honrado, ¿cierto? Entonces yo creo que se da más como la necesidad, y yo creo que Alejandra en sí ha sido una persona muy luchadora y muy guerrera, a pesar de que tuvo un hijo a los 14 años. Yo creo que eso no, pues de verdad merece mucho respeto. También pues veo que Alejandra es demasiadamente luchadora, ha pasado por muchas situaciones difíciles en la vida, pero como es eso, ella se quiere superar y espero que lo logre, espero que se supere, porque a esa pelada sí le veo un gran futuro, Laura. Se quedaron ustedes encantados con esa entrevista. ¿Qué ibas a preguntar, Lau? Pues ahorita que dice que ella se quiere superar, ustedes le preguntaron, no sé. Más adelante en el audio escucharás. Escuchemos más a Alejandra entonces, a ver qué nos dice de su historia. Cuéntame, ¿ya en algún momento pensaste que llegarías a la prostitución como tal? No, pues nunca lo pensé, la verdad no, nunca lo pensé. Mi mamá trabajó, pues nos crió a nosotras con eso y pues yo nunca lo supe, ¿sí me entiende? Hasta ya ahorita grande, pues no lo discrimino tampoco, pero no, pues no, nunca pensé llegar a eso, pero ahorita estoy pues teniendo oportunidades, estoy estudiando técnicas, terminando bachiller, pues muchas cosas para salirme de eso. Y a partir de todo esto, ¿qué es lo que quieres estudiar? Pues no, estudiar en sí, más adelante que termine mis estudios y termine la que estoy estudiando ahorita, me gustaría empezar estudiando enfermería. Qué bueno, yo soy enfermero. Sí. Sí, me encuentro acá como yo estudiando periodismo. Enfermera, sí tenía tal vez un norte por el que preguntaba Lau. Sunger ahí también quería ser enfermero. Es enfermero porque Sunger es venezolano, está aquí con nosotros parchando en Editores de Ciudad, aprendiendo de periodismo mientras puede volver a ejercer la enfermería. Así que ya saben, chicos, si algún accidente entrevistando trabajadoras sociales, ahí tenemos a la vanguardia. ¿Qué piensan entonces ahora que sabemos que está este sueño detrás de una persona como Alejandra? Por lo menos, si me permites dar una opinión, ya que dices que soy venezolano, en mi país se veía lo que era mucho la parte discriminatoria en ese sentido, de que una prostituta de repente estudiando enfermería era algo muy anormal para la sociedad. Entonces, que le den esa oportunidad a ese tipo de personas, que tratemos de evitar ese tipo de discriminación, sería muy bueno. Además, sería un gran salto al futuro, como dijéramos, ¿no? Creo que como ellas, muchas personas buscan lo que es la superación, no vivir todo el tiempo de lo que es la calle. Yo creo como dice la frase, no hay que juzgar un libro por su portada, y creo que muchas personas
juzgan a estos trabajadores en sí porque simplemente las ve como la forma de vestir o simplemente las juzgan porque están allí paradas sin ni siquiera saber ellos en qué situación está pasando esa persona. Bueno, pero lo que aún no saben los oyentes es que estos chicos reporteros tesos hicieron una pregunta que desencadenó una historia larga. Ahora cuéntame, no sé si sería molestia preguntarte de alguna anécdota o algún suceso que te haya ocurrido en este mundo como tal, Me fui con un hombre, un negro real, pero me acuerdo, ay, era horrible. Y entonces, bueno, llegamos a un acuerdo los dos y nos fuimos para el apartamento de él. Pero cuando llegamos eso era como una perrería, yo no sé, eso era una cosa ahí toda abandonada. En fin, el negro me metió para allá y él empezó a forcejearme y él me ahorcaba de todo, pero yo no sé, yo creo que fue de pronto la gloria de Dios, o yo no sé a mí que me salvó en ese momento, porque yo lo cogí a él y yo también empecé a forcejearlo, ¿sí me entiende? Y entonces los dos en un forcejeo, y ya de un momento a otro yo resulté ahorcando al negro, muchachos. Sí, yo resulté ahorcando al negro y nada. Y se invirtieron los papeles. Sí, pero eso fue, yo no sé, eso fue de locos y ya después yo me salí corriendo cuando él estaba pues ya ahí en el piso, yo me salí corriendo por ahí, me brinqué un poco de cosas que hay ahí, porque él había cerrado y eso era pues una puerta ahí toda grande y me tocó meterme por unas varillas ahí para poder saltar al otro. Increíble. Y ya. Y son cosas que pasan muy comúnmente, ¿no? Porque me imagino que no solo contigo, a muchas personas le pasará ese tipo. Claro, y ya muchas mujeres han matado también. Sí. Empieza así. Qué historia la que logró ahí sacar con pinzas Zunger. Ves, Laura, eso era lo que te comentaba hace un momento de la parte discriminatoria. A veces nos enfrascamos tanto en criticar a una persona, en destruirlas con palabras sin saber lo que han pasado estas personas, lo que han vivido día a día en la calle, ¿ves? Así es. Yo también quiero decir algo y es cómo es de peligroso ese trabajo, porque como oímos al final de esta pequeña noticia es que hay mujeres que han matado por ser pues trabajadoras sociales y me parece algo de muy impacto y yo creo que la mayoría de personas no las reconocen como trabajadoras social. Ya incorporamos un nuevo término a esta cabina. El trabajo social, pues parce, yo a eso voy muy teso. Y es increíble que así como ella hay muchas historias que de repente no pueden ser contadas, ¿no? Por la misma violencia que viven a diario en la calle. El trabajo que hacen en realidad no es nada fácil y bueno, no es por alabarlo, pero o sea, tampoco es, debemos evitar, como quien dice, la parte de criticar, de destruir, de menospreciar a ese tipo de personas. También es cierto que cada una de nosotras es dueña de su cuerpo y de decidir qué quiere hacer con él, pero también estas decisiones, sí, uniéndome un poco a la reflexión de Zunger, dependen de un contexto donde hay cosas que dejan de atenderse y que los poderosos dejan de encargarse de eso. Bueno, escuchemos las últimas palabras de Alejandra contándonos un poquito más de su historia y esta despedida de esta corta entrevista que tuvo con los editores de Ciudad. Yo te hago una pregunta curiosa. De los 5 años que has estado en este trabajo, no sé, ¿no te ha parecido alguien bonito? ¿No te ha traído algún hombre? ¿O también te ha tocado mujeres? Pues la verdad sí, a mí me gustan las mujeres. A mí me gustan las mujeres y acá sí llegan bastantes oportunidades de hombres queriéndolo sacar a uno de éxito, pero es que a uno le queda muy difícil irse a vivir con una persona que a uno no le gusta, nada más porque le va a dar una estabilidad a uno. ¿Y te has enamorado alguna vez en este trabajo con alguien? En este trabajo no. No.
tratas de como privatizarte, ¿no? Del trabajo y la casa, ¿no? Pues sí, es que de por sí cuando me con el papá de la niña me cerré mucho a esa parte de abrirme a conocer personas. Tienes hijos. Sí, en esos momentos tengo a mi novia, todo, pero pues, claro, ella sabe. Cuéntame ahora, en cuanto a la fuerza pública, lo que son los entes de lo que son la policía y las fuerzas armadas como tal, ¿qué tratos son el que reciben a partir de ellos? Pues no, es que es como de personas a personas, cualquier trabajo, cada persona es diferente. Pero no hay de ellos. No, hay policías que son vienen, nos saludan a uno y todo. Hay otros que sí pasan, lo miran a uno también así, pues normal. Súper complicado, ¿no? Sí. ¿Qué más preguntas le pueden hacer? No, ya... Alejandro, ¿no? De verdad, un placer y muchísimas gracias por publicar los secretos. Ahí estábamos entonces escuchando esta declaración tan importante de que a Alejandro le gustan las chicas y que además eso dio pie para pensar en esa vida aparte del trabajo, de saber que su pareja sabía que se dedica, que además la apoya y se escucha muy tranquila cuando nos contó eso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Y qué dice Luis? Más impresionante es saber que la persona, o sea, la pareja de ella sabe eso y sigue estando con ella, porque no todo el mundo haría lo mismo. Y que estar con una persona que a uno no le gusta debe ser muy duro. Contanos, Tati, vos que hiciste esa pregunta, de dónde salió ese valor y esa naturalidad también, porque es difícil preguntar por cosas tan íntimas, a pesar del tema que ya de por sí es bastante en la zona de lo íntimo. No, yo creo que más que todo fue como la confianza en que ella nos tuvo. Fue como, de cierta manera, no fue como una entrevista, sino una conversación. No olvidarnos que la estábamos entrevistando, simplemente digamos que era como una amiga más y empezamos como a conocerlo un poco más. Y esa entrevista, esa pregunta simplemente, o sea, yo soy muy curioso, entonces dado como el momento y la oportunidad la hice. Y Sunyar, ¿qué iba a decir ahorita? Bien, con respecto a lo que estábamos hablando La última pregunta, lo de la policía, ¿de dónde salió ese chispazo? Pues no, mira, siempre se ha tenido ese tabú, por lo menos yo siempre he tenido ese tabú de que qué pasa con la calle sobre la vida policial. Siempre se ha visto que por lo menos la comunidad LGBTI es discriminada acerca de lo que es la homofobia por respecto de fuerzas especiales. Grupos de estudiantes siempre se ven oprimidos por lo que son ellos mismos. Pero por eso, o sea, simplemente fue una curiosidad y quise preguntarle a ver cuál era el trato de lo que era el trato hacia ellos, pues. Y aquí un dato interesante. Ahí quienes nos quienes nos guiaron por el prostíbulo, quienes nos señalaron, fueron policías. Ah, no, qué vaina. Sino que son los policías que contratan más prepago. Bueno, Juanjo. No, ya para despedirnos y todo eso, digo que esa persona vale la pena conocerla más. Además, qué rico que estemos compartiendo su historia con los oyentes y qué rico que podamos hacer llegar más historias como esta al resto de la gente que a veces estamos tan desconectados, tan solos en la ciudad. Lau. Pues no sé, yo me estaba preguntando es como, ¿qué podríamos hacer? Pues es que después de todo eso le queda a uno una pregunta a nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer como para... Obviamente no vamos a cambiarles de la noche a la mañana y la vida a esa gente, pero... Es lo que intentábamos más con esta historia, o sea, dar a conocer ese tipo de anécdotas desde otro punto de vista, ¿sabes? De tratar de llevar un mensaje bonito, de que la gente conozca la cara oscura de qué es lo que viven ellos día tras día, para evitar un poco lo que es la discriminación hacia ese tipo de personas, diría yo. Y también el tema de proteger la mujer. Yo digo que la mujer está muy desprotegida en la calle. La mayoría de hombres son muy machistas, violentan a las mujeres. Si no es eso, les dicen perras o les dicen que son putas. Y aunque no lo son, los hombres tiran esas groserías hacia una mujer o la abusan sexualmente. Yo creo que todo esto parte desde la casa, desde que uno le dice al hijo
o al niño que hay que tratar a todo el mundo por igual, porque es que en los colegios hasta el mismo padre te dice, ¿y cómo te parece esa niña? O todo eso, y empieza ahí a generar ciertas cosas o valores desde los colegios, desde la casa, como el tema de tocarle la nalga a una pelada. A nosotros los hombres nos hacemos los valientes tocándole la nalga a una pelada. No tiene nada de valiente eso, tiene todo de cobarde. Entonces es eso, lo vemos tan natural que digamos que esos valores se están perdiendo. Hay que volverlos a recuperar concientizando a la gente que eso no se hace. Sí. Que eso no es natural, que eso no es de valientes. Muchas gracias a los editores de Ciudad que conversaron conmigo hoy y que prepararon esta entrevista maravillosa en nuestro camino recorriendo la calle Junín. Conversó para ustedes Laura en compañía de Juan José Orozco Guerrero Mira, Sunyar Colmenares, Laura Andrea Saavedra, Luisa Ramírez, Andrés Felipe, Margarita y Tenchi. Gracias por sintonizarnos y esperamos que haya sido de su agrado este podcast con todo el sello de la rebeldía amorosa y el periodismo y el hackactivismo de los editores de Ciudad. La xenofobia es miedo al extranjero. Ponte en los zapatos del venezolano. La xenofobia es falta de información o cobardía. Los paisas somos anfitriones y anfitrionas. La hospitalidad es fortaleza. Queridos oyentes, ahí teníamos entonces este podcast especial que nos prepararon los editores de Ciudad y Laura Bayer el pasado viernes 18 de octubre, que hoy lo tuvimos aquí en primicia en Morada Noticias. La historia de Alejandra, esta chica de 19 años con muchísimos sueños, con metas por cumplir, también con una vida entera llena de amor y que se dedica a ser trabajadora sexual allí en la calle Junín, y toda la historia que comienza también desde una herencia familiar, las cosas que les toca pasar a las mujeres a veces, que tienen muchísimos matices y que no podemos ser tan categóricos en hacer señalamientos. Esto es un poquito de lo que se vive en las calles de Medellín y que también viven ahora los venezolanos que están en nuestra casa recorriendo las calles de la ciudad. Esto hace parte de la campaña Rompiendo la Xenofobia Juntos, Todos Somos Latinoamérica. Muchas gracias a los y las editoras de Ciudad. Tremendo trabajo periodístico se hicieron la semana pasada y salió una entrevista muy bella con Alejandra. ¿Qué piensa Valen de lo que escuchó también? No, muy bacano que demos a conocer la vida de esta gente que lleva toda la vida haciendo eso, y la mayoría de personas discriminamos, pero no sabemos qué hay detrás de eso, qué hay detrás de la llegada de esa persona ahí. Entonces sí. Les recordamos, ya vamos cerrando este noticiero, que mañana tendremos nuestro numeral Es para una tarea, para que nos escriban ahí a través de nuestras redes sociales, Moradamed Twitter, Moradamed Instagram, Morada Colectivo Facebook, o que nos envíen un audio compartiéndonos su respuesta a través de nuestro celular 350-666-8436 a la pregunta ¿es útil o inútil votar? Nos responden ahí el porqué de su respuesta. Muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy, como comenzó Vale esta emisión en pleno ombligo de la semana. Nos vemos y nos escuchamos lo que queda de esta semana y la semana entrante con nuevo contenido para hablar sobre Medellín. Chao, chao. Chao. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer.